¿Qué tal, compañeros y asesor educativo? Soy el alumno Sol Guadalupe Romero García de la licenciatura en Derecho. Mi matrícula es la 2000828. El módulo es Juicio de Amparo 2. El reto es reto 6, Litigio estratégico. Mi asesor educativo es el licenciado Rodolfo Elías González. Bien, a continuación, en esta introducción que voy a mostrar mediante el video, se basará en el tema de litigio estratégico y acceso a la información. Como podemos entender, en este tema trataré de explicar la definición de acuerdo a lo leído y a lo que me pareció a mí importante acerca del litigio estratégico, para así continuar y dar una explicación muy breve de la reseña de su aplicación en nuestro país, o mejor dicho, en México. Para posteriormente explicar las respuestas de los apartados que solicita la plataforma del módulo de juicio de amparo 2, que es del reto 6, litigio estratégico. A continuación estaré leyendo la definición de acuerdo a lo leído del litigio estratégico, y nos dice: de acuerdo al autor Correa Montoya, es un proceso de disciplinas como trabajo social y psicología. El derecho a la ciencia política, la comunicación, entre otras, constituye una herramienta a través de las cuales las comunicaciones, acompañadas por grupos de diversas índoles, pueden ser universitarios, civil, comunitarios, colectivos, que pretenden un cambio en su situación, las cuales las consideran como problemática. Para eso ejecutan, proyectan, diseñan acciones tendientes para poder motivar el cambio desde un grupo importante, considerable, áreas de conocimiento sobre varios niveles sociales. Bien, cabe mencionar que en cuestiones o subjetivos delictivos estratégicos, la doctora Marta Villarreal nos dice que la intervención litigiosa estratégica es pertinente a las siguientes situaciones: cuando las leyes letra muerta, es decir, esto pasa cuando el sistema jurídico contiene normas y derechos que se consideran como diseños para nuestro interés público, pero sabemos que no son practicados, al grado que en la vida cotidiana se actúan como si no existieran el derecho, o desafortunadamente en contra del mismo derecho. Otro caso es cuando la aplicación del derecho, ya sea por parte de las autoridades, incluso los propios tribunales, es incierta y es imposible conocer la certeza a la forma de su aplicación. En este caso, el litigio estratégico buscará elevar el grado de seguridad jurídica y eliminar arbitrariedad, para así poder establecer y aplicar criterios de interpretación que, además de ser previsibles, la respuesta sea favorable al interés público. Bien, otro caso es cuando existen restricciones legales por los derechos humanos, cuando las limitaciones están estructuralmente inversas en ello mismo. Cuando la fuente de violación a los derechos humanos es la propia ley. Hablando de la aplicación en nuestro país, o más bien, bueno, aquí en México, esta es reflejada en el ámbito de los derechos humanos, que se busca promoción del cambio social de la adopción, impulso de creación y o modificación de políticas públicas en la materia, cuyo resultado traduzcan en convertir en legal una decisión política pública por el Estado, ejecutar una ley o una norma administrativa que sus fijas obligaciones jurídicas en materia social, fijar un marco dentro de la cual la situación debe de diseñar e implementar acciones concretas, y así monitorear su ejecución y determinar una conducta. O ciertos casos, declarar el Estado respecto a una obligación sin imponer remedios procesal, sin ninguna medida de ejecución determinada. Bien, cabe mencionar que en este sentido lo que se puede lograr con el litigio estratégico, modificación de las legislaciones,
la definición de criterios jurisprudenciales, determinación de políticas públicas o en un sentido amplio de la generación de una cultura a derechos humanos como insumo en la construcción de un Estado de Derecho. Bien, a continuación voy a explicar el desarrollo, ¿sí? Y nos dice, ¿cuál es la relación del derecho de acceso a la información con el litigio estratégico? Bien, conforme hemos leído, nos podemos dar cuenta que el mismo derecho a la información visualiza como un instrumento para llevar a cabo acciones de protección de otros derechos, pues se utiliza el derecho de acceso a la información como una herramienta para la investigación, difusión de derechos humanos, etc. El derecho al acceso a la información garantiza conocer aquella información general recibida y conservada con las instituciones del Estado. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cabe mencionar que esta información es de gran utilidad para tomar decisiones que están relacionadas con el conocimiento y la exigencia de otros derechos. Recalcando que el derecho al acceso a la información se encuentra estrechamente vinculado con otros derechos, ya que antes de poder ejecutar cualquier de estos, se debe contar con la información correcta y necesaria para poder realizarlo. Bien, la siguiente pregunta que nos hace la plataforma es: identifica un caso práctico en el que se haya hecho uso del litigio estratégico y del acceso a la información. Bien, como ya hemos mencionado anteriormente, el derecho humano como herramienta que ayuda en la preparación inicial de litigios estratégicos encaminados en la defensa. Aquí se presenta este caso a continuación. Juez de amparo determina que fracción del reglamento de la CNDH vulnera el derecho al acceso de información de las víctimas. Bien, el artículo 78 del reglamento interno de la CNDH restringe a las víctimas el acceso a los expedientes de queja. En la resolución de juicio de amparo se ordena la segunda visitaduría general de la CNDH para poder permitir el acceso a la información. El Poder Federal ordenó a la CNDH garantizar el acceso a las víctimas de copias de sus expedientes de quejas. En representación de una de las víctimas solicitó el acceso a su expediente de queja, el cual se integra en la segunda visitaduría de la CNDH. Y argumentando que no concluyó el trámite de queja, así no podrá tener la documentación solicitada. De acuerdo con el artículo 78, citado segundo párrafo, fracción primera del reglamento interno de la CNDH, nos dice que solo se podrá dar el acceso a dicha información previo suscrito por visitador general, siempre y cuando el expediente se encuentre concluido. Al ser considerado que la respuesta por la CNDH es inconstitucional, en representación de la víctima, interpuso un juicio de amparo. En consecuencia, el Poder Judicial de la Federación resolvió dicho artículo es violatorio de los derechos fundamentales, ya que no justifica el acceso de la información. Bien, en la sentencia se ordena la segunda visitaduría general de la CNDH dejar sin efecto el oficio donde se negaba a dar el acceso peticionaria y resolver la solicitud sin condicionar al expediente que se encuentra concluido. La CNDH argumenta que era excesiva e infundada, pero la resolución fue confirmada por el 20º Tribunal Colegiado en materia administrativa, dando a la obligación de acceso al expediente. Se integra por indagación de graves violaciones a los derechos humanos. Bien, como conclusión, de acuerdo a lo leído y a lo realizado,
nos damos cuenta que el litigio estratégico explicaron el ámbito de los derechos humanos. Es de notoria aplicación en México, de tiempo reciente, de la reforma de la materia de los derechos humanos, que fue en el año de 2011. En nuestro país se perciben formas de herramientas jurídicas, se muestran herramientas que proporcionan cambios dentro del sistema jurídico, corrigiendo, ejecutando fallas que tienen como violación a los derechos humanos. Esta noticia es un comunicado de prensa publicada en enero del 2019. Esto sería todo de mi parte. Espero que sea de mucha utilidad y sería todo de mi parte. Gracias.